Te saludo cordialmente y es un gusto para mí tener la oportunidad de compartir contigo mi experiencia sobre aspectos relacionados con la investigación científica. Mi nombre es Rebeca Adriana Gasca. Soy investigadora de ECOSUR del Grupo Académico Zooplancton y Oceanografía del Departamento de Sistemática y Ecología Acuática. Me corresponde hablarte un poco sobre epistemología. Así como la biología es la ciencia que se encarga de los organismos vivos o la geología se encarga del estudio de la Tierra, la epistemología se encarga de estudiar a las ciencias. La epistemología es una rama de la filosofía, el amor al saber, que trata las circunstancias históricas, los aspectos sociológicos, psicológicos y biológicos, además de los métodos que llevan a la obtención del conocimiento científico. También analiza y sistematiza conceptos utilizados en ciencia, tales como dato empírico, teoría, explicación, predicción, diseño, etc., y los supuestos filosóficos de la ciencia, como la existencia del mundo y la posibilidad de conocerlo. La mayoría de la gente parece saber lo que es la ciencia, pero no siempre es así. Recordemos que los orígenes de la ciencia moderna se encuentran básicamente cuando los hombres renunciaron a las explicaciones sobrenaturales de los fenómenos de la naturaleza y adoptaron la búsqueda racional y experimental de sus causas y sus mecanismos en la realidad. A partir del Renacimiento humanista y la revolución científica alrededor del siglo XVII, es posible distinguir, además de a los filósofos, otro grupo de sabios. Antes de esto, la ciencia y la filosofía eran lo mismo, pero luego los científicos podían ser llamados filósofos naturales, mientras que los filósofos no podían ser llamados científicos. Los filósofos y los científicos dejaron de centrarse en el pasado y en el otro mundo, me refiero a Dios, el cielo, el infierno, y se concentraron más en este mundo y el futuro. Entre el siglo XVI y XVIII, filósofos y científicos propusieron diferentes ideas. David Hume discutía si la inducción, esto es, si la observación repetida de un fenómeno es o no un medio para llegar al conocimiento o ley general. Kant planteaba que si, a diferencia de la inducción, los conocimientos pueden ser adquiridos a priori, o sea, por medio de la captura mental, lo que sea que esto signifique, de los principios o leyes generales, si nuestros sentidos son capaces de conocer la realidad y si esto es importante para la formulación de leyes. George Berkeley cuestionó que si solo nuestras sensaciones, nuestra manera de percibir al mundo, existen realmente, la realidad externa no puede ser percibida en su realidad. Ernest Mach o Rudolf Carnap y luego el Círculo de Viena definían cuáles son las preguntas válidas de la ciencia y cuáles lo son de la metafísica, que por principio escapan a toda posibilidad de ser experimentadas sensiblemente por el ser humano, como el alma, Dios, la libertad, la fe, el amor, etc. Descartes, por su parte, discutía el mecanicismo, esto es, la idea de que tanto los organismos vivos como la materia inerte obedecen finalmente a leyes físicas. También se discutió si nuestra mente es la única responsable de concebir la relación causa-efecto, etc. Y se intentó resolver el problema de la inducción por medio de un enfoque probabilístico. En la actualidad, y sorprendentemente para muchos de nosotros, se ha llegado a postular que los conceptos de razón, realidad, hecho, verdad y objetividad deben cambiarse, y algunos afirman que la realidad es una construcción intelectual sin raíces en el mundo objetivo, y hasta que el mundo natural desempeña un papel pequeño o inexistente en la construcción del conocimiento científico. Esta es una visión constructivista o subjetivista y relativista de la ciencia, conocida como constructivismo epistemológico y cultivado por personajes como Paul Watzlawick, quien publicó en 1981 el libro La realidad inventada, que dice que la ciencia no estudia los hechos, sino que los construye, y que sus resultados solo valen localmente por depender del consenso y del interés material. Esta corriente tiene muchos partidarios, pero si esta visión fuera verdadera no podría serlo, pues niega la posibilidad de verdades absolutas, objetivas y universales.
Sófocles ya decía, ¿cuán terrible puede ser el conocimiento de la verdad cuando la misma es inevitable? Una de las definiciones de verdad es juicio o proposición que no se puede negar racionalmente. Existen verdades indiscutibles y simples como que necesitamos oxígeno para respirar y alimento para nutrirnos, que la Tierra gira sobre su eje y alrededor del Sol, que somos mortales, etc. La ciencia trabaja con problemas que intenta resolver. Lo primero que tenemos al hacer ciencia es un problema, una parte de la realidad que no sabemos qué es o cómo funciona, y tenemos que definir claramente ese problema. Luego nos informamos por todos los medios a nuestro alcance acerca de lo que se sabe del problema en cuestión para poder avanzar en nuestro conocimiento del tema. Imaginamos y enunciamos hipótesis que expliquen los hechos, pero además las ponemos a prueba. Utilizamos el método científico, un procedimiento regular, explícito y repetible para obtener conocimiento, y no es una receta, sino reglas que permiten a los científicos llegar a conocer algo. Las reglas de la ciencia nos indican que el objeto de la ciencia es la realidad, que esa realidad externa es regular, que el sujeto siempre estará involucrado en el proceso al que da sentido, pero que queremos conocer esa realidad independientemente de nosotros, por lo que no tendría sentido mentir o tratar de que la realidad se ajuste a nuestros deseos. Y si el conocimiento llega por serendipia, esto es, por casualidad, pues qué bueno, los científicos no tenemos nada en contra, siempre y cuando explique a la realidad y esté de acuerdo con lo que sabemos cierto, como lo ha hecho la penicilina. La ciencia produce conocimiento o proposiciones que pretenden describir cómo es y cómo funciona la realidad. Para que algo que sabemos sea considerado saber científico, no basta ni es necesario que sea verdadero, sino que hemos llegado a suponer que es verdadero porque somos capaces de verificarlo e incapaces de demostrar que es falso. Los conocimientos no siempre están demostrados de una vez por todas, sino que son perfectibles, pero reconocemos que algunas teorías son aproximadamente o parcialmente verdaderas. Se basan en la realidad, concuerdan con ella y nos permiten manejarla. Podemos confiar en ellos tanto que podemos viajar en avión, hablar por teléfono, hacer un trasplante de riñón o saber que el mundo se está calentando. El único producto de la ciencia es el conocimiento. Los pseudocientíficos son dogmáticos, no les interesa demostrar que lo que dicen es cierto. Cuando los científicos ponen a prueba sus hipótesis, lo hacen de la manera menos subjetiva posible para lo que se han inventado infinidad de aparatos que miden tanto las respuestas directas como sus indicadores. Y también están conscientes, entre otras cosas, de que no todos los hechos de la realidad son analizables experimentalmente, que no todas las hipótesis válidas pueden contrastarse con la realidad, que existen los procesos estocásticos, la pluralidad de causas y la emergencia de propiedades no anticipadas en sistemas complejos. La epistemología puede ayudar a fomentar el desarrollo de la ciencia. El primer paso para fomentarla es entenderla y saber qué es, pero siempre que hablamos de conocimientos y por alguna razón, para muchas personas el saber algo no es suficiente si no averiguamos para qué sirve. ¿Se come? ¿Se bebe? ¿Va a resolver los grandes problemas nacionales como la pobreza, el hambre, la enfermedad o los desastres naturales? Se habla entonces de una distinción entre ciencia útil o inútil. Algunas personas creen que hay conocimientos inútiles y también muchos ejemplos de cómo muchos de esos conocimientos que en un momento se antojaban inútiles sirvieron como base para otros descubrimientos no tan inútiles. Por ejemplo, en su momento no se notó la utilidad de medir el tiempo con una alta precisión o medir la cantidad de gases raros en una línea a través del Atlántico. Pero esta información dio origen a los GPS, que sirven para ubicar un punto en la Tierra, y se detectaron los agujeros en la capa de ozono. El principal uso de los conocimientos es generar más conocimientos, pero también se generan usos sobre esos conocimientos.
para distinguir a los que tienen aplicación inmediata y bajo un concepto utilitarista de la ciencia, que solo la considera valiosa en la medida en que puede ser utilizada, se ha llamado a una ciencia básica y a la otra aplicada, o ciencia pura y ciencia comprometida, o ciencia y desarrollo, o ciencia y tecnología. Pero, como decía Louis Pasteur, no existe la ciencia aplicada, solo la aplicación de la ciencia. La epistemología entonces nos ayuda a saber lo que es ciencia, cómo se hace, cómo se ha desarrollado el pensamiento científico a lo largo del tiempo y lo que podemos esperar de ella. Gracias.